Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que vamos a iniciar continuando en algún grado el tema que tocamos ayer respecto a cuál iba a ser la reacción de los sectores opositores al proyecto del gobierno de darle más instrumentos a la policía y a la justicia para enfrentar el crimen organizado. Todo el mundo ahora, todo el mundo político está hablando del asunto, del crimen organizado y de cómo combatirlo. Y cosa que no mencioné ayer, tal vez se me olvidó, no la recordé simplemente, cuando me refería a que posiblemente, o con toda seguridad, la oposición iba a empezar a poner obstáculos. Pero no, y efectivamente eso es lo que vamos a ver de inmediato. Pero omití mencionar una de las formas indirectas que ha tomado en el pasado y va a tomar ahora este proyecto, esta oposición al proyecto. Yo dije, una oposición brutal desde el primer momento probablemente no la van a llevar a cabo por razones electorales, pero van a empezar a buscar otras excusas para demorar las cosas. Y ahí fue donde se me fue mencionarles un instrumento que han usado siempre para esos y que es un clásico. Y es el considerar que las medidas son simplistas e insuficientes y que hay que ir a las causas de fondo y por lo tanto las soluciones de fondo. Díganme ustedes cuántas veces no hemos escuchado el mismo discurso que tiene la pretensión de ser, o por lo menos aparecer como algo inteligente, porque suena inteligente decir esto es muy superficial, ¿no? Esto no va al fondo del asunto, tenemos que estudiar el fondo del asunto, las verdaderas causas. A veces incluso dicen, para darle más peso, en las causas estructurales. Suena bien. Pero en el fondo, ese tipo de argumentación, como el que vamos a analizar ahora en relación a este proyecto, es no inteligente, sino pedante. Pedante y fuera de lugar. Anacrónico en el sentido de la palabra de algo que no corresponde a los tiempos. Yo le pongo un ejemplo de a qué me refiero con pedantería, con apariencias de cosa inteligente, no siéndolo. Imagínese usted, Dios no lo quiera, que en un momento dado usted despierta con un dolor insoportable en la cabeza, que no lo puede calmar con la aspirina o el paracetamol. Fuera de eso, siente que apenas puede moverse, que está embarado, no sé, estoy inventando una enfermedad. Entonces, en vista de la situación, en su casa deciden llevarlo a la posta o a un hospital. Y usted llega ahí, a esa posta y a un hospital, con la idea que inmediatamente le resuelvan el problema número uno que usted tiene, que es un dolor de cabeza insoportable y el poder moverse. Usted llega ahí con la idea de que los médicos le suministren un calmante mucho más potente que la aspirina, y que le suministren un desinflamatorio o algo, no estoy inventando, que le permita moverse. Y después de resuelto eso, usted va a ver con médicos, ahí mismo o más adelante, cuál podrá ser el origen de eso para entrar a tratarlo. Pero imagínense que usted llega al hospital con esa idea de que le saquen el dolor de cabeza insoportable y que le permitan moverse, y que los médicos lo miran a usted y le dicen: todo esto de sacar el dolor de cabeza simplemente es algo muy superficial. Es algo que no va a la raíz del problema. Tenemos que ir a las causas profundas. Así que nada de ponerle morfina o algún otro producto. Simplemente vamos a sacarle hora para que en una semana más lo sometamos a una tomografía. Y luego de esto vamos a examinar en otras 2 o 3 semanas más los resultados en una junta médico. ¿Qué haría usted si le empiezan a decir todo eso? Usted le diría al médico que se vaya a la cresta. Usted le diría al médico que es un imbécil. Usted le diría al médico que todo eso está bien, pero que en el momento presente la prioridad es calmarle el dolor y permitirle caminar. Eso se llama tener un sentido de las prioridades. Tener un sentido de las prioridades requiere algo de inteligencia. No es inteligente hacerse el sabio y hablar de las causas profundas. Porque ¿cuáles son las causas profundas? Además, pues nos podemos remontar al origen de los tiempos. La causa profunda de que existen enfermedades es que existen las enfermedades, que existe el ser humano capaz de enfermarse.
Y la causa profunda que existe el ser humano es que existe el universo, que permitió el nacimiento en un planeta miserable de la galaxia, que nacieran criaturas pensantes. Esa sería la causa profunda. Es evidente que este argumento de que hay que ir a las causas profundas y estructurales o es el resultado de una completa estupidez disfrazada de inteligencia, o es el resultado, en algunos casos por lo menos, de oportunismo, de encontrar una manera de ponerle obstáculo a un programa, a un propósito, a una ley, a un proyecto, con un argumento que parece razonable para los despistados y a primera vista, que hay causas de fondo que tenemos que atender. Y respecto a eso, la prensa nos ofreció hoy día un rico y variado surtido de opiniones sobre las causas profundas que debieran tomarse en cuenta para enfrentar el problema del narcotráfico. La estructura de las ciudades, o sea, entraron los urbanistas a tallar, tenían que entrar los urbanistas a tallar, la estructura de las ciudades, que a su vez se remonta el problema a políticas habitacionales de hace 40 o 50 años que generaron los barrios segregados. Luego están las teorías económicas sobre hay que atacar la raíz del problema, que es el hecho de que la droga se haya convertido en una mercancía que genera dinero. Entonces hay que ver de qué manera interrumpir esta conexión entre droga y dinero. Y aparecieron otras teorías que yo no estoy diciendo que sean incorrectas, yo no estoy diciendo que no hay un efecto de los barrios segregados en la generación de lo que hemos visto de poblaciones tomadas por el narcotráfico, donde poblaciones marginales, alienadas, sin educación, sin ningún servicio público decente a mano, se convierten en sicarios o en socios del negocio, o por último miran para otro lado. Por supuesto que eso sucede. Por supuesto que el narcotráfico existe porque puede ser un tráfico, es decir, puede convertirse en negocio y que aquí hay dinero circulando. Es también cierto que cuando hay dinero circulando y este llega a una cantidad crítica, como ocurre con el narcotráfico por las grandes cantidades de dinero que se transan, el negocio empieza a adquirir empieza a desarrollar otros tentáculos aún más peligrosos. Empieza a meterse en la política, empieza a meterse en todo. Todo eso es cierto. Pero en este momento estamos con el dolor de cabeza y tenemos que tomar medidas policiales para iniciar el combate contra las bandas tal como estas existen en este momento. Todas las demás cosas, si es posible hacerlas al mismo tiempo, ojalá. Ojalá. ¿Por qué no? No tiene por qué primero lo policial y después lo urbanístico. No. Pero considerar que las medidas policiales para capturar, para destruir las bandas, es una medida simplista e insuficiente, me parece una soberana estupidez. Porque con ese mismo criterio debiéramos terminar con la policía de investigaciones, con Carabineros, que ya está medio terminado en todo caso, con la justicia, porque podríamos decir que todo delito obedece a causas profundas, y esto de perseguir a los delincuentes y meterlos en la cárcel es simplista e insuficiente. Quiero además ahora adentrarme un poquito en este uso del simplismo. Los que andan en general, por lo que yo he visto en mi vida en este tema y en muchos otros, los que andan calificando los conceptos o las medidas de terceros, que no son sus amigos, como simplistas, son ellos personas de mente muy simple. Muy simple. La mente simple del que cree que un problema complejo requiere medidas complejas, de que hay que ponerse a la altura. Un examen histórico de decisiones tomadas por líderes políticos y militares a lo largo de toda la historia humana le van a revelar lo que decía Anatole France, el escritor francés que yo tanto venero, respecto a Napoleón, un gran líder militar, estaremos todos de acuerdo en eso. Antes de iniciar sus campañas, o cuando estaba iniciándolas, Napoleón no se enredaba con los miles de factores relacionados con una campaña militar. Factores, por ejemplo, el terreno, la geografía del campo de operaciones, el clima que puede estar imperando cuando estén las operaciones, la logística, cómo aprovisionar, especialmente en esos tiempos, a los ejércitos, era complicado.
no solamente había que aprovisionar a los soldados de munición y de alimentos, había que aprovisionar a los animales que transportaban todos esos productos. O sea, el animal también tiene que ser alimentado. Después estaban los problemas estratégicos. ¿Cuál es el tipo de campaña que vamos a llevar a cabo? Si de agresión, o vamos a establecer una línea defensiva para imponerle al adversario una guerra de atrición, como se llama, una guerra de desgaste. Y si vamos a hacer una guerra, vamos a tomar la iniciativa, vamos a ser agresivos, ¿cómo vamos a desplegar nuestras tropas? En varias unidades distintas para encerrar al adversario, en fin, muchos factores. Pero, ¿qué hacía Napoleón en medio de esa enorme cantidad de factores? Y he nombrado solo unos pocos. Están también los factores políticos, porque la guerra es parte de la política. Lo que decía Adolphe Franz, y que efectivamente es lo que hacía Napoleón, y cualquiera que haya estudiado sus campañas podrá comprobarlo, es que todos esos factores, debido a la brillantez de su intelecto, todos esos factores, en vez de enredarlo a él mismo y llevarlo a intentar tomar decisiones también llenas de complicaciones, como la que hacían muchos de los generales adversarios de él, tratando de tomar todo en cuenta en su singularidad. Lo que hacía Napoleón, según Anatole France, era sacar de eso la esencia que se traducía en algo simple que por lo mismo era potente, porque podía concentrar en eso toda la fuerza de sus recursos, podía eliminar todos los factores de los obstáculos y las situaciones inesperadas que producen la complejidad cuando hay muchos factores en juego. Todo lo resumía como si hubiera resuelto una ecuación en una respuesta simple y potente. Esa es la inteligencia. No el rumiar las complejidades y decir que esto es muy simplista, que hay causas profundas, que tenemos que considerar las ciudades, que tenemos que considerar el mercado, que tenemos que considerar esto, que tenemos que considerar lo demás allá. El simplismo, las medidas simples, son las medidas eficaces. Medidas simples que, por lo tanto, toman en cuenta además otro factor: lo difícil que es mover los aparatos del Estado para cumplir una función. Y por lo tanto, lo esencial que es simplificar el proyecto o la iniciativa para que disminuya lo más posible la cantidad de posibles factores que se conviertan en obstáculos, como ocurre con todo plan muy complejo. Cualquier persona que está a cargo de organizar, de llevar a cabo una iniciativa de cualquier tipo, estoy hablando de un buen líder, de un buen dirigente, de un buen mandatario, de un buen ejecutor, sabe que lo único que funciona es aquello que sea lo más simple posible, y esa simpleza del instrumento vaya al meollo de la situación y no intente abarcar de un solo golpe todos los factores. Todo lo contrario, resumirlo en lo que es el buque madre. Eso es, el buque. ¿Cuál es el buque madre? ¿Cuál es el buque del cual dependen los demás buques? Es el que hay que atacar. ¿Cuál es el buque madre en el caso del narcotráfico? Bueno, eso es un asunto que podríamos discutirlo eternamente, pero hay una cosa bastante evidente. Ese narcotráfico opera, finalmente todos esos factores económicos y urbanos se expresan con conductas de individuos determinados que salen a vender droga, que reciben droga, que hacen los paquetitos, que la distribuyen, hacia actos y operaciones de una banda de personas determinadas, que pueden ser perseguidas y encarceladas. Eso es. Y esto no excluye todos los demás elementos que estos sabios de la tribu salieron a contarnos a nosotros, los ignorantes. Así que la próxima vez que usted escuche esta frase de que estos son medidas simplistas, parta de la base en que está diciendo es un simpletón, que quiere pasar por inteligente, envolviéndose en un manto de oscuridad y de misterios y de causas profundas, invisibles por lo tanto. Como los brujos de la tribu, que no tienen idea de los fenómenos naturales, pero pretenden que sí. Y entonces toda su arte consiste básicamente en encubrir sus medios para comunicarse con los poderes de la naturaleza.
El encubrimiento es la parte fundamental de ese tipo de gente. Y al hacerse los complicados, al hacerse los que van más al fondo, que no aceptamos soluciones, la otra frase típica, soluciones de parche. Bueno, resulta que si una persona está sangrando a chorro, lo primero que hay que hacer es ponerle un parche. Si no, se va a desangrar. ¿Qué diría usted ante un médico que lo ve a usted con una pierna partida en dos, sangrando a chorro, y que le dijera, no, tenemos que investigar por qué usted se hizo eso, porque si ponerle una venda sería una solución de parche? Usted también, con la pata que le queda, lo tira por la ventana, ¿no? ¿De verdad? Así es que, ¿qué hace el gobierno mientras tanto ante estas críticas, ante estos sabios que nos vienen a enseñar que todo es más complicado de lo que parece? El gobierno hace un llamado a sentarse en una mesa, o sea, lo de siempre. Que todas estas cosas no contribuyen, estas críticas no contribuyen, siempre están suavecitos. No pueden decir estas críticas son estúpidas, tienen que decir estas críticas no contribuyen. La inteligencia consiste, entre otras cosas, no solo en encontrar el meollo, el buque madre, y encontrar la solución más simple y por lo tanto la más eficaz. Y la explicación más simple también. Hay una famosa frase de un filósofo de la Edad Media, que incluso muchos científicos la recuerdan todo el tiempo, la tienen inscrita en los muros. Y es la famosa navaja de Guillermo Occam. La navaja de Occam se llama ese principio, en virtud del cual no hay que explicar cosas buscando las explicaciones más complejas, sino que usando las más sencillas. Bien, vamos a ver qué pasa con este proyecto, en qué termina este asunto. Mientras tanto, las bandas, por supuesto, no tienen que discutir esto con ningún congreso. Ellos se siguen organizando, se siguen apoderando de poblaciones, siguen sobornando gente. Todos los días deben estar sobornando más policías, más jueces, más fiscales, más pobladores, más autoridades municipales, más gente. Es evidente, esta cosa va creciendo, no para. Pero mientras tanto, los sabios de la tribu van a enseñarnos cuáles son las soluciones de fondo. ¿Ah? Ok. Voy a mi primer bloque comercial, que lo inicio con una advertencia, que prácticamente ya está agotado mi libro Insurrección. Se vendieron muchísimos libros entre hoy y ayer, después de nuestra promoción de las 8.000. En todo caso, ha sido para nosotros muy grato ver que nuestro libro finalmente se vendió prácticamente, ya no queda. Ya te lo quiere el libro todavía por 8 lucas, entre a la página, ya sabe a dónde, elvillegas.cl, y vea en la tienda si quedan libros. Si no, va a tener que esperar, o se olvida el asunto nomás, va a tener que esperar la reimpresión. Y parto ahora con el ajedrez. Todavía usted puede hacer un buen regalo de Pascua a ese niño habiloso, entrando a espacioajedrez.com, comprándole o la caja solamente con el tablero, las piezas, el manual, por si acaso no sabe nada de ajedrez, las 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, y el reloj digital que está ahí mismo en la gráfica. Los 2 productos vienen en papel de regalo, listos para regalar, así es que estupendo. Y además, como les he dicho, usted, el que va a entrar a la página a comprar este regalo, que es ideal para los niños, pero también para los adultos. Todos los días yo me juego una partida de ajedrez y me da lo mismo si el programa me saca la cresta o no. Generalmente me sacan la cresta porque son mucho más fuertes que yo. Pero no importa, he estado ejercitándome. Tal como cuando usted va al gimnasio, uno pretende ganarle a Tarzán levantando pesas, simplemente para mantenerse. Espacioajedrez.com, estimados amigos, capaz que encuentre además ahí el curso que usted está buscando para mejorar su juego. Y para las personas que tienen ya o van a tener muy pronto un litigio civil, un tema civil como temas de herencia, temas de divorcio, temas de contrato, temas de ese tipo, les sugiero que se pongan en contacto con Salinas y Ojeda, que son los mejores abogados de la plaza en materia de litigios civiles. Se han especializado en eso desde siempre y tienen una tremenda experiencia y un conocimiento a la pata de los recursos, de los procesos, de las leyes, de los argumentos, todo. Por lo tanto, tienen un muy buen récord de victorias legales. salinasyojeda.cl. Si ya tiene un problema o va a tenerlo, contáctese con ellos, converse con ellos, probablemente lo van a poder ayudar.
Y yo lo voy a ayudar a usted a hacer inversiones, o no yo en realidad, sino que invierta en USA.cl lo va a ayudar a usted a hacer inversiones en Estados Unidos. No solo facilitándole la entrada por su conocimiento en invierta en USA.cl de los procedimientos legales, administrativos que se requieren para invertir, sino que además tienen un portafolio repleto de ofertas de negocio, por si acaso usted no tiene claro ese cuento o le gustaría ver otras opciones. Tienen cientos de posibles compras suyas de bienes inmobiliarios en Estados Unidos, en distintas partes de Estados Unidos. Terrenos, casas, departamentos, también hay arriendos que se ofrecen, montones de cosas inmobiliarias. Y 3.500 franquicias para que usted invierta en actividades comerciales o industriales, de acuerdo a su gusto. Todo eso, más un montón de cosas que pueden hacer por usted, como por ejemplo tramitarle una cuenta corriente en un banco norteamericano, en 2 semanas se la tienen lista, conseguirle una visa de residente como inversionista y muchas cosas más que yo le sugiero que las vea con ellos mismos en inviertanusa.cl. No tiene que moverse de su casa para entrar al mercado norteamericano. Este no es un tema que sea esencial para mí en ningún sentido, pero lo voy a tocar porque tiene algún sentido en el cierto fondo. Murió Armando Manzanero. Armando Manzanero, un hombre muy agradable, muy chiquitito, pero da lo mismo, pero muy grande como cantante. Fue un hombre que se especializó en la música popular romántica y ahí hizo su carrera básicamente. Y lo menciono porque de algún modo, aunque todavía Manzanero tiene muchos seguidores entre la gente mayor, pertenece a un mundo que lamentablemente se está desapareciendo, que es el mundo de la música popular de calidad. Me refiero a música que es música. Canciones que tienen una melodía, una estructura armónica, una letra, que se pueden tararear, que son recordables porque tienen una determinada línea, porque tienen una determinada forma. La época Manzanero pertenece al mundo de los Sinatra, de los Joan Manuel Serrat, incluso de Julio Iglesias, y de tantos otros. A uno le pueden gustar o no. Yo no estoy diciendo que me gustara escuchar a Manzanero, pero no me molestaba oírlo si era el caso, porque su voz era agradable, su música era melodiosa, nada que moleste. Una música que tiene sentido, pequeñas composiciones con sentido. Y ese mundo desapareció bajo el peso de una música que yo llamo la música del tun tun tun, el himno nacional de Chile. Un auto se detiene en un semáforo cerca de su casa y que sale por la ventanilla del auto, tum tum tacatum tan tum tacatum tan tum. Hay una fiesta en un edificio cercano a su casa y que sale por la ventana, tum tacatum tan tum tum tum. Va usted a una fiesta y ve un montón de zombies bailando con los ojos como en blanco, así, quizás que han tomado además, tum tacatum tan tum. Hemos regresado a los principios de la especie humana. Supongo que los cavernícolas no tenían otro instrumento que al pegarle con un palo a algo y haber sido también un tum-tum, pero no tenían otra cosa. Así que echo de menos a los Armando Manzanero, a los Frank Sinatra, a los Dean Martin, a Bobby Darin incluso, hasta los Beatles, canciones de los Beatles populares como eran. Muchas de ellas tenían y tienen un valor musical importante. Y las que no eran tan importantes, de todas formas, eran melodiosas, eran canción, era el género canción propiamente tal. Una estructura A, B, A, con una determinada tonalidad, una determinada estructura armónica, algunas veces con bastante belleza. Algunas de las canciones de los Beatles son muy hermosas. ¿Qué tiene esto que ver con el tum, tum, tum? Nada. Ese mundo desapareció, ese mundo donde incluso los jóvenes todavía, porque no tenían otra cosa posiblemente, tenían que, y qué bueno que lo hicieron, aprender a escuchar música decente. Ahora es el tum tum tum. Así que Manzanero, si acaso existe el otro mundo en la vida, debe estar bastante aliviado de tener que estar escuchando tum tum tum. Está en el cielo de los músicos tocando en una jam session con Louis Armstrong, se está pegando un copetazo con Frank Sinatra, se la está
la está pasando bien con Dean Martin, está cantando, está siendo apreciado. Hasta la vista, nos veremos pronto, Armando. Y sigo ahora con los temas. Ustedes recordarán que hace un par de semanas alguna comisión del Congreso manifestó su preocupación por la posible compra de los chinos, de una empresa china, de la empresa eléctrica de distribución chilena, o que está en Chile, CGE. Bueno, parece que eso se concretó, y esta empresa china, que se llama State Grid, compró por una cifra tremenda, la compra más grande que han hecho este año, creo, en todo el mundo, por $5.200 millones, CGE, y habían comprado Sempra Energy, y básicamente entonces esta empresa china se está apoderando en gran parte de la energía de Chile. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Acaso CGE era qué sé yo, del Guatón Loyola? ¿No era una empresa internacional? ¿Cuál es el problema? Yo le voy a decir cuál es el problema. El problema no es que haya una empresa de otro país que compra una empresa que está funcionando en Chile, que quizás también los capitales y el origen de esa empresa es de otro país. Está bien. El problema es que es con las empresas chinas, porque las empresas chinas en el fondo, en la superficie y en todo nivel, operan como instrumentos del Partido Comunista Chino, o sea, del Estado chino. Esta empresa State Grid no es como la General Electric o como cualquier otra empresa norteamericana o europea, porque toda empresa china, especialmente las más grandes, están supeditadas a las órdenes, a los mandatos, a las demandas del Partido Comunista Chino. Y si ustedes han seguido el caso de lo que está pasando en China ahora con empresas como Alibaba, que del día para otro su CEO, el gallo que la fundó, el tipo el propietario, que era una rockstar en China, claro, mientras la vaca daba leche, porque el capitalismo chino es un capitalismo de ordeña, o sea, a los capitalistas se les deja ganar y hacer negocios porque saben hacerlo mucho mejor que los funcionarios del Partido Comunista, pero la idea es que esas vacas productoras de leche sean ordeñadas por el partido, por el Estado. No tienen toda la libertad de una empresa en otra parte del mundo. Bueno, ninguna parte del mundo tiene todas las libertades posibles, hay leyes. Pero en China esto está mucho más acotado, y llegado el caso, las empresas, así como los chinos, como los individuos, como los ciudadanos chinos, tienen que obedecer las órdenes. Si usted es un estudiante becado en Estados Unidos y de repente por teléfono de algún modo le comunican que usted tiene que tratar de conseguir tal o cual cosa de la universidad donde está estudiando para enviarla a China, alguna investigación, un nombre, un teléfono de un académico que van a querer contactar, usted tiene que hacerlo. Usted tiene familia en China después de todo, no quiere que tengan problemas. Y si usted es una empresa y le piden el día de mañana que entregue datos que usted recolectó, y ese era el problema con TikTok en Estados Unidos, de sus usuarios, va a tener que entregarlos. No tienen libertad las empresas chinas para decir no. Entonces, ¿qué pasa cuando un país, su energía está bajo indirecto control de otro Estado? Yo les pregunto eso nada más. ¿Qué pasó con las preocupaciones que manifestaron congresales en esa comisión de economía del Congreso? ¿En qué quedó eso? Parece que quedó en nada. Y el país está siendo comprado, bueno, ya la parte energética, y quién sabe cuántos otros planes más, porque tienen toda la plata del mundo los chinos. El país está siendo comprado como otros países latinoamericanos están siendo comprados, como países africanos han sido comprados, como países asiáticos han sido comprados, como gran parte o parte importante de sectores económicos de Estados Unidos han sido comprados, y en Europa lo mismo. Claro, los propietarios, los accionistas de estas empresas no les interesa en absoluto lo que venga después. Ellos van a recibir su tajada, van a recibir así el alto billete. Ahora, ¿qué le sucede al país? ¿Qué les puede importar, verdad? Ya hicieron su negocio. Bien decía Lenin, los propios capitalistas nos van a vender la cuerda con la cual los vamos a ahorcar. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que, no sé, pues, que nunca nos pongamos mal entonces con el Estado chino. No vaya a ser de que nos corten la luz. No vaya a ser de que se metan en otras cosas también. En Estados Unidos se han metido a un nivel, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De un país miserablemente pequeño y débil como el nuestro.
En Estados Unidos se han metido en todas partes. Se han metido en organizaciones del Estado, se han metido en las universidades, se han metido en las empresas privadas. Han sacado datos, información, planos, inventos, robado, porque esa es la palabra, a todo nivel. A nosotros no tiene nada que robarnos, aquí no tenemos planos de ninguna cosa que valga la pena, probablemente. Pero tenemos materias primas, tenemos las costas que dan al Pacífico, tenemos un montón de ventajas de ese tipo y los chinos las quieren controlar. Pero, aparte de estos rezongos en la Comisión de Economía, parece que no pasa nada. Parece que estamos entregados a esa fuerza y bien, pues ya veremos qué ocurre en el futuro. Está todo abierto, espero que nada malo. En una de esas, China impone en los próximos 20 o 30 años, cuando yo ya no esté, a Dios gracias, impone una hegemonía mundial, una especie de imperio como nunca antes existió, de benéfico y maravilloso. Ojalá. O no. O impone el imperio más represivo que jamás haya conocido la historia humana, desde la época de los persas, o no sé, porque imperio de los pocos años que le alcanzó a fundar Adolf Hitler. No, hoy día no les voy a mostrar la pepita de compreoro.cl, que es otra manera de manejar bien su dinero. Parte de él lo tiene en fondo, parte del dinero lo invierte en empresa y parte de él lo puede usar para comprar oro, que es como, por decirlo así, la última defensa. El oro es un producto que no pierde nunca su valor. Es un objeto físico, no es algo que se desvanezca en medio de la ruina de los sistemas informáticos o la pérdida de valor de sus acciones. El oro lo tiene usted en la mano y en este caso lo que tiene en la mano son unas pepitas, no son pepitas, son unos lingotes chiquititos que usted los ha visto en varios programas de 24 quilates, 10 gramos de oro puro, el 99,9%, eso es cercano a $500,000 en un objeto de este porte. Usted lo ha visto, ¿no? Con unos cuantos de esos usted tiene una reserva para cualquier circunstancia. Es bueno diversificar el dinero si usted lo tiene y por qué no comprando oro. Entre a compreoro.cl, donde también venden argollas matrimoniales de 18 quilates y compre ahí. Y si acaso en un momento dado no hay oro, porque va y viene, la gente lo compra y se acaba el stock, pero ellos están recibiendo nuevos embarques, usted queda registrado y en el próximo embarque, si es el caso, no digo que sea ahora, pero si es el caso, usted queda registrado para la próxima oportunidad. Compreoro.cl, estimados amigos, lo más seguro del mundo, el oro. Y otra cosa que es totalmente segura, pero que no es ganar, sino que es perder, es cuando usted tiene, sin hacer nada al respecto, sus millas acumuladas en una línea aérea, pensando que las va a tener para siempre, que las va a aprovechar cuando usted quiera, y un día se encuentra con la sorpresa que no tiene ni una sola milla porque la empresa le eliminó ese millaje. Y pueden hacerlo cuando quieran. No tienen ninguna obligación de mantenerle la milla. Es una promoción, es una oferta de ellos, la pueden retirar cuando quieran, y de hecho la retiran pasado cierto tiempo para que usted no acumule una cantidad indefinida de millas, lo cual sería ruinoso para las empresas aéreas. Es entendible, no es maldad, es una cuestión simple. Pero usted también puede hacer algo muy simple, venderlas antes que se las conviertan en un cero. Entre a kmmillas.cl y le van a comprar su millaje. Punto. Eso es todo. kmmillas.cl y dejemos esto para más adelante. Bueno, se empezó a administrar la vacuna a gente del Servicio de Salud nuestro. Hay más de 8.100 y tantas personas, funcionarios de salud, que han recibido la vacuna. Y de estos 8.000 y tantas personas, hay solo 20 que tuvieron algunas molestias, que duraron un rato. Y de esas 20, solo 2 tuvieron molestias un poco mayores que las llevaron al hospital, más que nada para ver de qué se trataba, no porque fuera algo tan serio. En ningún momento fue algo grave que pusiera en peligro su vida, ni mucho menos. Pero estas cosas, como hay que estudiarlas, los llevaron al hospital. Si ustedes hacen un pequeño cálculo, 20 personas de 8.000 son el equivalente a una en 400, más o menos. Pero es 20 personas en más de 8.000.
Así que, más o menos, tuvieron molestias menores, como por ejemplo que se les inflamó un poquito el lugar donde le pusieron la inyección, que tuvieron un rato un dolor de cabeza, cosas que se pasaron en cuestión de minutos u horas. Eso es el 0,2% de la población vacunada. Me parece a mí que eso es súper confiable. Es decir, usted no tiene que tener ningún problema cuando llegue su turno, porque correr un riesgo del 0,2% y no de peligro de muerte ni nada, sino que le duele la cabeza un rato, me parece a mí que es un riesgo más que aceptable por la seguridad de que no le va a tocar enfermarse de esta cuestión. 0,2%. Una persona en más de 400 le pasa una pequeña molestia. Los demás, nada. Y a propósito de lo mismo, volviendo a los chinos, una periodista china, que en la zona donde se inició todo, fue más prolija en investigar lo que estaba ocurriendo y más valiente en denunciar lo que estaba ocurriendo, fue condenada a 4 años de cárcel por un tribunal chino por el cargo de, miren ustedes la figura legal, provocar peleas y tumultos o disturbios. Eso sí que es una figura legal sorprendente. O sea, provocar lo que otros hacen. Provocar, además, simplemente porque usted está contando lo que está pasando, no porque dijo, por favor, pónganse todos a pelear. No, simplemente porque usted contó, miren, las calles de Huaibei, o como sea que se llame esa ciudad, esa zona, están peladas, hay problemas, lo que estaba ocurriendo simplemente. Pero el Partido Comunista Chino, como todo partido comunista, no vive de la verdad, no puede vivir de la verdad, le hace mal. Es como veneno la verdad. Porque es una creencia, porque es un sistema de axiomas, en función de los cuales se construye todo el aparato social, político, militar y partidista de un régimen comunista. Entonces no es cuestión de negar lo que dice el partido, o poner en duda lo que dice el partido, o discutir lo que dice el partido, porque esas cosas que en una democracia pueden producir molestia en las autoridades, por último, porque claramente que se van a molestar si uno les dice que está quedando la crema, donde ellos dicen que está todo bajo control, pero no pueden hacer más. Y gracias a que no pueden hacer más, es que alguien puede contar. Y gracias a que alguien puede contar, pueden ocurrir reacciones positivas para restablecer las cosas en su punto correcto. Esa es una de las gracias, una de las virtudes de la democracia. Pero en un régimen basado en un dogma, un régimen monopólico, monolítico, cualquier cosa que no sea el discurso oficial es o puede ser dañino. Así que esta señorita, una mujer joven o señora, no sé, condenada a 4 años por provocar peleas y disturbios. No se especificó, por supuesto, qué pelea ni qué disturbio, para qué. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué nos importa lo que hizo el Partido Comunista Chino? Bueno, importa por la misma razón que lo que hace un cura cristiano, un cura católico en Irlanda o en Roma o en Chile, le interesa a los cristianos de Irlanda, de Italia y de Chile, porque es la misma iglesia, porque es el mismo credo. ¿No es así? Aquí, cuando se puso de moda el tema de los sacerdotes involucrados en acciones pedófilas y cosas como esa, yo no recuerdo a ningún católico que dijera, ¿y qué nos importa a nosotros lo que está pasando en Irlanda? ¿Y qué nos importa a nosotros lo que pasó en la arquidiócesis de Chicago en Estados Unidos? Nosotros somos chilenos, no tenemos nada que ver con eso. No, porque es una sola fe, es una sola organización, es un solo clero, y en el fondo es una sola membresía, es una sola eclesia, una sola asamblea. Y los fieles son uno solo, ya vivan en Irlanda o en Chile. Y cuando se ataca un principio de la cristiandad, da lo mismo en qué país se le ataca, se está atacando a la cristiandad en su conjunto porque es una sola. Y el comunismo como ideología es uno solo también. Por lo tanto, lo que pasa en China, lo que hagan los chinos, es con toda probabilidad igual, y de hecho es igual o parecido, si se da el caso o no se da el caso es otra cosa, a lo que ocurre en Chile. El Partido Comunista Chileno no es tan distinto al Partido Comunista Chino, salvo porque no tenemos, el Partido Comunista Chileno no tiene, no gobierna Chile.
no tiene 1.400 millones de habitantes bajo su control, no tiene armas nucleares, no tiene un tremendo ejército, no tiene el poder económico derivado de ordeñar a las vacas capitalistas. No, este Partido Comunista simplemente tiene unos cuantos negocios, unas cuantas inversiones, porque no son nada de hueones, y la plata no la tienen guardada en el colchón. Las platas que han recibido en distintos momentos por sus martirios, la tienen invertida. Y no están gobernando Chile, no todavía por lo menos. Pero son lo mismo. Siempre tengan en cuenta eso. Esto no es una paranoia mía ni de nadie. Cuando uno dice estas cosas, uno inmediatamente lo catalogan de anticomunista, como si eso ya fuera un insulto o una descalificación. No, uno puede ser anticomunista por la misma razón que uno es antilepra o antiarsénico, porque son cosas ponzoñosas a juicio de uno. Nada más que les quería contar entonces para que se vayan ilustrando acerca de cómo funcionan algunas naciones. Yo les decía que en estos días, probablemente mañana o pasado ya, la semana se va rápido, vamos a ver cuáles podrían ser los efectos positivos que va a haber tenido el año 2020, considerándolo todo, no solo la pandemia, en Chile considerando también la insurrección llamada estallido social. ¿Cuáles son los efectos positivos que pudo haber tenido todo eso para el desarrollo de nuestro país? Y para el desarrollo del mundo. Pero mientras tanto podemos hacer otra cosa. Ver los efectos que ha tenido solo el COVID ahora en todo el mundo y ya. Efectos que se produjeron ya. Y son bastante interesantes porque fuera de la gente que ha muerto, fuera de la economía que ha retrocedido en todas partes del mundo, tenemos efectos políticos bastante grandes. En Estados Unidos, y esto tiene repercusiones muy largas para adelante, sobre todo en cuanto a la relación de Estados Unidos como potencia imperante, hegemónica en su relación con China. La derrota de Donald Trump se debió al COVID. Si no hubiera habido esta pandemia, o incluso si con la pandemia Trump se hubiera manejado mediáticamente mejor, no estoy hablando de las medidas que tomó, sino que mediáticamente mejor, habría ganado mirando para atrás. La economía estaba en un boom cuando llegó la pandemia a Estados Unidos. Estaba en un boom, estaban creciendo como hacía años, como nunca. Habría ganado pampeado. En cambio, va a llegar. La pandemia además facilitó a un Biden que cada vez que intervenía públicamente en un programa de televisión, qué sé yo, se equivocaba a cada momento, manifestaba a cada paso, para horror de sus seguidores, sus problemas de concentración, de problemas atencionales. Con el COVID pudo hacer una campaña prácticamente silenciosa, sin ningún problema, totalmente controlada. Se pudo controlar totalmente cada palabra que iba a decir Biden. Lo ayudó muchísimo. Y como resultado de todo esto vamos a tener una administración Biden que va a tener un comportamiento muy distinto con China, con Rusia, etcétera. Y vamos a tener entonces, yo no digo ni para mejor ni para peor, eso está por verse. La historia tiene muchas vueltas y revueltas, a veces sorprendentes, pero en cualquier caso está claro que el curso histórico va a cambiar porque el COVID no permitió a Trump su segundo mandato. Primera cosa. Segundo, prácticamente en todos los países donde había agitación social importante, la puso en el congelador. Lo vimos en Chile, se vivió en Hong Kong, donde todos los días estaban saliendo, ahí sí que eran cientos de miles de personas, todos los días, y no tipos quemando ni destruyendo nada, sino que realmente manifestantes, no combatientes de primera línea, manifestantes de verdad. Y estaban poniendo en jaque a este gobierno de Hong Kong, que ya terminó por entregarse a China continental. Todo eso fue parado, destruido por la pandemia. Un efecto político súper importante. En Chile metió en el congelador las protestas. Digo protestas por usar el lenguaje el lenguaje oficial. Digamos, los desmanes, los robos, los incendios, los saqueos, el vandalismo. Lo detuvo o lo aminoró. Aunque ahora parece ser que está volviendo en fechas determinadas, ¿cierto? Todos los viernes. Pero eso tuvo un efecto.
Un efecto que tampoco sabemos exactamente hasta dónde y cómo se va a manifestar, cuáles son las últimas reverberaciones. Le dio por lo menos un respiro al gobierno actual, eso está claro. Un respiro que no duró mucho, pero le dio un respiro. Ahora le permitió llegar hasta el día de hoy gobernando. Algunos pronosticaban que Piñera iba a renunciar si las cosas seguían como estaban, y quizás hubiera podido pasar eso si no hubiera llegado la pandemia, que hubiera renunciado, quién sabe en qué estaríamos ahora. Y ahora, con el tema de la vacunación, se produce otra situación que va a cambiar o va a influir en el cuadro político, porque una vez más la llegada de la vacuna y la administración de la vacuna pone en primer plano, en relieve, la capacidad de gestión del presidente de la República. Y eso tiene efectos políticos también. Otros temas que hemos mencionado en varias oportunidades es el crecimiento del comercio online, va a ser muy fuerte, y eso va a quedar todos los que muy de vez en cuando compramos online. Normalmente cuando compramos algo afuera, por ejemplo cuando yo compraba libros en Amazon o en AV Books, pero nada más. Ahora todos nos hemos acostumbrado en mi casa y en las casas de todos los chilenos a comprar un montón de cosas que nunca nos habríamos imaginado online. Eso quedó y va a tener efectos tremendos en la estructura económica del país, en la estructura del empleo, etc. Ha habido un crecimiento también, pero mucho más modesto, del trabajo a distancia, el trabajo remoto. Eso ya es mucho más difícil de implementar. No es meramente cuestión de ponerse en contacto con un supermercado y pedir que le envíen a uno un paquete de tallarines. Es mucho más difícil en la organización del trabajo online, pero ciertamente que eso que existía en un nivel muy reducido, ha crecido y va a seguir creciendo. En el plano ambiental, y eso ustedes lo pueden ver pueden buscar en Google, estas estadísticas son muy interesantes. Yo para qué las voy a poner aquí cuando ustedes las pueden encontrar en Google. La disminución de las emisiones de CO2 y otras sustancias tóxicas fue muy grande. En niveles en algunos casos del 70%, cuando como mínimo 25% no deja de ser una importante emisión. Ustedes recordarán que en algún momento circulaban fotografías en internet de ciudades antes y después del COVID. Antes no se podía ver más allá de 1 metro, después todo despejado como en los viejos tiempos en que no había locomoción basada en motores de combustión interna. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a sostener eso? Naturalmente que eso no se va a sostener, porque en cuanto vuelva la normalidad a full, va a volver otra vez la emisión de CO2 a full. Y de hecho, a pesar de esta disminución de las emisiones, la acumulación de CO2 siguió aumentando, porque el hecho de que uno apriete un poco la llave del agua y salga el chorro más pequeño, igual se sigue llenando la tina, ¿no es cierto? Si ya se estaba llenando, se sigue llenando, pero más despacio. Ha seguido llenándose, ha seguido aumentando. En este momento tenemos una concentración como nunca antes en la historia de la humanidad, de la historia del planeta había habido, de CO2 en la atmósfera. 400 partículas por millón creo que es la cifra. Impresionante. ¿Qué va a pasar con esto? Se va, de todas maneras, a pesar del regreso a los medios convencionales, transporte, etcétera, se van a producir de todos modos, o se produjeron ya incentivos mayores para otro tipo de transporte. Probablemente que sí. Yo algún día en algún programa de sábado les voy a enumerar toda la tremenda cantidad de iniciativas en el plano privado, de las cuales no hay mucho conocimiento, no aparecen en esta reunión internacional en que los grandes dignatarios se abrazan y firman acuerdos que no sirven para nada. No, iniciativas tomadas por sistemas económicos o subsistemas económicos, por ejemplo, las empresas, el comercio marítimo, las empresas marítimas están desarrollando, están comprando, están promoviendo modos de barcos que produzcan menos emisión, porque las emisiones del petróleo de los barcos son enormes. Están trabajando en eso y están explorando muchas tecnologías para disminuir poderosamente las emisiones de CO2 y de monóxido de carbono también. Lo mismo con las empresas aéreas. Hoy día mismo leía de una pequeña empresa en Canadá que tiene unos aviones chicos que nos transportan más de 10 pasajeros y que hacen viajes muy cortos desde una parte fluvial a otra parte fluvial en una zona llena de islitas y de puertos en Canadá. Son viajes muy cortos, de 5 o 10 minutos, pero son cientos de viajes o miles de viajes al año, y ya están experimentando con un avión con un motor eléctrico. Un motor eléctrico que, como el viaje es corto, le alcanza suficientemente la batería,
Y bueno, sirve, decían los expertos que están estudiando esto, como una señal de partida para otras experimentaciones que se están haciendo a un nivel mucho más grande. Por ejemplo, me parece a mí que las empresas Boeing están experimentando, están diseñando un jet de transporte que de los 4 motores del jet, uno es eléctrico. Y así, por lado y lado se están empezando a generar iniciativas interesantes. ¿Para qué les digo lo de automóvil eléctrico? Acaba de anunciar la BMW que planean en los próximos 2 años aumentar enormemente, en un porcentaje muy grande, la producción de vehículos eléctricos. Para allá va la cosa. Y de algún modo o de otro es probable que la pandemia haya estimulado alguna de estas cosas. Desde luego está estimulando cambios en la estructura urbana, a contrario de lo que pronostican o que predican los señores urbanistas, de que las ciudades tienen que ser más pequeñas, más densas, más en altura, para disminuir los viajes, los transportes, para facilitar la entrega de servicios, todo lo cual es bastante razonable visto desde cierto punto de vista, pero parece ser que se han desatado fuerzas que van otra vez a la dispersión, como ocurrió a partir de la invención y masificación del automóvil en Estados Unidos, que empieza a aparecer el fenómeno del conglomerado, de la aglomeración urbana extendida, porque ya se podía viajar de un lado a otro rápidamente con un automóvil. Ya vamos a ver en qué queda todo eso. Y antes de pasar al libro que les voy a mostrar hoy día, les recuerdo que si usted quiere transferir su automóvil en la compra-venta rápidamente, sin problemas, sin tanto papeleo, porque es harto el papeleo, póngase en manos de autopass.cl, cosa que la transferencia sea rápida y sencilla. Todo lo que usted va a tener que hacer al final, porque todo lo va a hacer Autopass, es ir a la notaría a firmar. Y aún el trámite en la notaría va a ser muy rápido, porque van a hacer ustedes uso del servicio Notarios Press, que es parte del conglomerado empresarial que creó Autopass.cl. O sea, está todo junto, usted se elimina todo el papeleo y el momento en la notaría en que tiene que ir, porque hay que firmar frente a los funcionarios de la notaría, pocos minutos. Así es que por todos lados puro beneficio. Puro beneficio también si usted pone sus asuntos inmobiliarios en manos de Hey, el corredor más rápido de Chile. Punto. No le digo más. Ya se los he dicho suficientemente. En este momento tiene ofertas muy interesantes en la zona de Valparaíso. Pero en general tiene ofertas por todos lados. No solo de casas o departamentos, sino que también de terrenos y otras cosas por el estilo. Así es que Hey. Y si usted es un rentista que ya está un poco cansado de recorrer a sus arrendatarios todos los meses, pásele esa pega a Hey, que es un excelente administrador. Y si usted tiene una empresa que está pensando en ponerla en las mejores condiciones para el próximo año, cuando se inicie la carrera otra vez, yo le sugiero que se contacte con Controller, para que Controller le examine cómo está funcionando su área de gestión. Cómo están ahí perdiéndose tiempo y dinero, quizás por errores que usted ni siquiera ha visto, por deficiencias que no se hacen notar porque no paralizan las cosas, pero las demoran o infringen gastos extraordinarios y toda clase de situaciones ineficientes. Controller es una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, conocen el tema de la administración, de la gestión y de los flujos de gestión al revés y al derecho, y tienen planes para optimizar empresas de todos los tamaños. Aquí están los contactos, llámenlos, contáctese con ellos, no le cuesta ni un peso y su empresa puede cambiar de la noche a la mañana. Y recuerden el Lavo Club, estimados amigos, que es este laboratorio chileno que produce este detergente que ya les he contado tantas veces todas las ventajas que tienen y que ahora además les está ofreciendo un lavavajillas o lavalosas estupendo que viene también en un envase grande, en este caso de 3 litros, para que tenga mucho tiempo el producto. 3 versiones, uno para usarlo de inmediato, otro que usted lo mezcla con la misma cantidad de agua, 3 litros de agua más 3 litros de lavavajilla y tiene 6 litros perfectos para lavar, y otro que viene en gel para lavar si usted tiene estas máquinas que lavan losa, estas lavavajillas que llaman, un gel. Los 3 productos son lo mismo, distintas presentaciones, la eficacia es la misma. Y no olvide, por supuesto, el detergente para la ropa biodegradable, hipoalergénico y en el envase de 10 litros que es tan cómodo. Y lo más cómodo de todo es que le traen a la casa todo eso. Y finalmente, amigos, antes de mostrarles el libro, no olviden Miclimo, esta empresa que ha ganado premios porque instala
la mejor, más moderna, más avanzada climatización del mundo. Yo estoy trabajando gratamente aquí porque estoy disfrutando de esa climatización. Usted no sepa. Quiere convertir su casa en una oficina para trabajar echado para atrás, con short, con la cervecita o el vinito, la Coca-Cola al lado. Climo. ¿Quiere usted convertir su oficina en algo así tan cómodo como su casa? Climo. Llame, póngase en contacto con miclimo.com. No me imagino una mejor inversión en todos los sentidos para su comodidad, su agrado, su confort. Yo no sé si dejaré esto para el sábado porque ya el tiempo está avanzando y creo que me estoy acercando a la hora. Pero me parece que ni siquiera sé si voy a hacer programa el sábado. ¿Qué día cae el sábado, estimado amigo? Bueno, pero el próximo sábado que haga un programa, creo que voy a tocar el tema basado en una frase que a mí me pareció una de las frases tontas que salieron alguna vez de los labios de Carl Sagan, ese famoso científico que se hizo muy conocido, muy popular, porque tenía un programa de televisión donde él condescendía en darnos a nosotros algunas lecciones sobre el universo. Ustedes saben, el tipo de científico amoroso que desciende de las alturas a ilustrarnos a nosotros las masas, unwashed masses, como dicen los gringos, las masas no bañadas. Él alguna vez soltó la frase: hipótesis extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y a mí me parece esta frase extraordinariamente tonta y lo voy a examinar en alguna otra oportunidad porque el examen metodológico, lógico, simbólico, matemático de esta frase requiere tiempo. Y ahora entro al libro que les voy a mostrar, haciéndole primero la siguiente observación. De seguro usted ha visto más de alguna película o documental relativo a la Segunda Guerra Mundial, cuando luego de la campaña de Normandía los alemanes son derrotados, se retiran, huyen a Holanda, a Alemania, los americanos entran a Francia, ocupan París. Quizá usted haya visto el famoso documental en que las tropas americanas desfilan en París y uno ve a los soldados orgullosos, fachantosos, desfilando, felices de la vida. ¿Y saben ustedes por qué? Porque todos los soldados, todo el mundo tenía la sensación que la guerra estaba prácticamente terminada. ¿Qué más podían hacer? Los alemanes habían sido derrotados en Francia, se estaban retirando a la carrera a Alemania, y por el otro lado los rusos estaban día a día agarrando más territorio, estaban echando de los lugares que habían conquistado los alemanes, se estaban acercando a la propia Alemania. Se van a rendir estos tipos en cualquier momento, ya sea oficialmente, las tropas no van a querer luchar. Y no pasó nada de eso. Vinieron los meses más brutales de la Segunda Guerra Mundial, y eso está contado en este libro que muy apropiadamente se llama Armagedón. La batalla por Alemania, 1944-1945, del gran historiador militar Max Hastings, uno de los top 3 o top 4 de los grandes historiadores militares contemporáneos. Este libro es extraordinario y nos detalla, hay muchas fotos adentro, para que se las voy a mostrar, cómo esa campaña que parecía ya cosa de, como dicen, tirar al arco y abrazarse, se convirtió en una brutalidad. Ahí, en la campaña, por llegar a Alemania, por acercarse a Alemania y luego por penetrar a Alemania, es donde las tropas norteamericanas sufrieron las mayores bajas. ¿Se acuerdan ustedes la película de la batalla de las Ardenas, que fue la última ofensiva alemana, la última apuesta de Hitler, cuando logró, a pesar de los bombardeos que estaban destruyendo todas las ciudades alemanas, logró con estas fábricas subterráneas manejadas por esclavos que eran reos judíos o gitanos o lo que fuera, sobre todo judíos, logró mantener la producción de muchos elementos, y en un momento dado en las Ardenas, cuando nadie lo esperaba, las Ardenas es una zona boscosa que separa a Francia de Bélgica, básicamente, logró concentrar una fuerza de combate más o menos consistente en 2.000 tanques, la fuerza más grande que jamás concentró la Wehrmacht para cualquier campaña, con los tanques de último modelo, los Tiger King, los Panzer King 5, los Ferdinand,
y toda la panoplia de armamento ya de mucho mejor calidad de los que había jamás tenido Alemania al principio de la guerra. En el campo aéreo tenían ya el jet de combate, el M262, concentraron tropas fogueadas y decididas a todo, y le dieron una tremenda sorpresa a los aliados. El golpe inicial de este dispositivo militar alemán, que eventualmente fracasó, pero el golpe inicial fue un martillazo que despedazó a varias divisiones americanas, formadas además por bisoños que venían llegando. Seguramente murieron soldados ahí que no habían disparado en su vida el Garand. Fuera de eso hubo otras acciones, las famosas batallas en un bosque, en algunos bosques, no en las Ardenas, en otras partes. Fueron muy sangrientos. Todo el proceso fue muy sangriento, y si ustedes quieren ver un ejemplo de eso cinematográfico, pueden ver esta película en que trabaja Brad Pitt, ¿no es cierto?, que se llama Fury, este tipo que comanda un tanque, que le han puesto el nombre Fury. Ahí tienen ustedes más o menos una idea de lo que resistieron los alemanes. Y todo esto está aquí, por supuesto, muy bien contado en este libro llamado Armagedón, porque fue un verdadero Armagedón, o sea, una especie de fin de mundo. Aquí los americanos sufrieron unos golpes que no se imaginaban, y si lograron finalmente imponerse es por la misma razón que los rusos y los aliados en general se impusieron en Alemania, por la enorme superioridad material, la cantidad, no la calidad, la cantidad de material, la cantidad de tropas, la cantidad al final siempre en una guerra se impone, la cantidad, la superioridad numérica. Pero fue muy tremenda esta campaña final, del 44 al 45, y está estupendamente narrada por este tremendo historiador que sabe ir de lo pequeño a lo grande, de las grandes decisiones estratégicas en los niveles de los altos mandos, a lo que pasa en el nivel del táctico, el campo de batalla, con el soldado fulano de tal que escribió unas memorias, que las usa McHastings, o cuenta una batalla que ni siquiera tiene nombre, pequeñita en algún lugar, etc. Armagedón. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana miércoles.